En la vasta narrativa del Antiguo Testamento, encontramos un periodo de la historia de Israel donde no había rey, donde la organización del pueblo no dependía de una monarquía, sino de líderes carismáticos levantados por Dios en tiempos de crisis. Esos líderes eran conocidos como jueces, no únicamente en el sentido legal de impartir justicia, sino como libertadores, estrategas militares, consejeros espirituales y ejemplos de obediencia y a veces de advertencia para todo el pueblo. Cada juez, con sus virtudes y debilidades, fue un instrumento en manos del Creador para recordar a Israel que la verdadera victoria nunca dependía de espadas, ejércitos o alianzas humanas, sino de la fidelidad a Dios. Hoy quiero que recorramos juntos las historias de los jueces más impactantes, esos que dejaron una huella indeleble en la Biblia y que aún nos hablan en este siglo, invitándonos a pelear batallas espirituales, a creer contra toda lógica y a entender que el liderazgo verdadero surge del llamado divino y no de la ambición personal. Prepárate para un viaje narrativo que no solo revisará la historia, sino que transformará la forma en que miras tus propias batallas. Comencemos con Débora, una de las figuras más sorprendentes, porque en un contexto donde la sociedad estaba dominada por hombres, Dios levantó a una mujer como jueza, profetisa y líder militar. El libro de Jueces nos la presenta sentada bajo la palmera de Débora, lugar donde los israelitas acudían en busca de consejo y juicio. Pero más allá de arbitrar disputas, ella fue la voz profética que guió a Israel a la guerra contra Sísara, un general poderoso que oprimía cruelmente al pueblo. Lo extraordinario es que Débora no solo dio la orden, sino que acompañó en la batalla a Barak, mostrando que el liderazgo espiritual no conoce barreras de género ni de contexto. Su canto de victoria, registrado en Jueces capítulo 5, es uno de los poemas más antiguos y poderosos de la Biblia, celebrando no solo la liberación, sino la valentía de los que se dispusieron a luchar. La lección de Débora es clara. Dios no busca excusas, busca disponibilidad. Y si en medio de tu vida hoy te sientes limitado por tu contexto, recuerda a Débora. Ella nos recuerda que cuando uno se levanta en fe, no importa cuán grande sea el ejército enemigo, porque el cielo pelea contigo. Después aparece Gedeón, un hombre marcado por la duda, la inseguridad y la aparente debilidad. Lo encontramos escondido, trillando trigo en un lagar para no ser descubierto por los madianitas, enemigos que habían devastado la tierra. Y ahí en ese escondite se le aparece el ángel de Jehová y lo llama con una frase que parece irónica: varón esforzado y valiente. Gedeón no lo creía, pero Dios veía en él lo que aún no se había manifestado. Su historia es una de las más fascinantes, porque nos recuerda que la fe no siempre empieza en grande. A veces comienza con pruebas, con señales pedidas al cielo, como el famoso episodio del vellón. Sin embargo, la verdadera lección viene cuando Gedeón, con un ejército de 32,000 hombres, recibe la orden de Dios de reducirlo primero a 10,000 y luego a 300. Con esos 300 hombres, armados no con espadas, sino con trompetas y cántaros, derrotaron al inmenso ejército madianita. Aquí aprendemos que la victoria espiritual no depende de los números ni de los recursos visibles, sino de la obediencia radical y la confianza en el poder de Dios. Tal vez en tu vida actual te sientes como Gedeón, escondido, dudando de tu capacidad, pensando que no tienes lo suficiente para enfrentar lo que viene. Pero recuerda, no se trata de lo que tú ves en ti, sino de lo que Dios ya declaró sobre tu vida. El tercer juez que marca profundamente la narrativa es Sansón, un personaje lleno de paradojas, dotado de una fuerza sobrenatural desde su nacimiento, por ser nazareo, separado para Dios. Sansón fue el instrumento para enfrentar a los filisteos. Sus hazañas parecen de otra dimensión. Desgarrar a un león con sus propias manos, derrotar a 1000 hombres con la quijada de un asno, cargar las puertas de una ciudad sobre sus hombros. Pero más allá de la fuerza física, lo que resalta en Sansón es la fragilidad humana, porque aunque tenía un llamado grande,
también tuvo debilidades que lo llevaron a caer. Dalila, la mujer que arrancó el secreto de su fuerza, se convirtió en símbolo de lo que sucede cuando alguien consagrado se desvía de su propósito. Y sin embargo, la historia no termina en derrota, porque Sansón, con los ojos ya cegados en el templo de Dagón, clamó a Dios por fuerzas una última vez. Y con ese clamor derribó las columnas, acabando con más filisteos en su muerte que en toda su vida. La enseñanza de Sansón es doble. Por un lado, que no podemos jugar con el propósito divino sin consecuencias, pero por otro, que incluso en nuestras caídas más profundas, Dios puede redimir y usar nuestra vida para cumplir su plan. ¿Has sentido que tus errores te han alejado de tu destino? Recuerda a Sansón. Tu historia no acaba en tu caída, si decides levantar tu voz a Dios en arrepentimiento. Luego está Jefté, un juez muchas veces olvidado, pero profundamente impactante. Nació como hijo ilegítimo y fue rechazado por sus hermanos, expulsado y convertido en líder de hombres marginados. Sin embargo, cuando Israel estuvo en crisis, los mismos que lo habían despreciado lo buscaron para que los guiara en la batalla contra los amonitas. Su historia revela la ironía de cómo el mundo puede desechar lo que Dios luego usa para liberar. Jefté hizo un voto imprudente que trajo consecuencias dolorosas, al prometer ofrecer en sacrificio lo primero que saliera de su casa si Dios le daba la victoria. Lo primero que salió fue su hija, y aunque existen debates sobre lo que realmente sucedió, el mensaje es claro. Las palabras tienen peso y los votos apresurados pueden marcar destinos. De Jefté aprendemos tanto la importancia de la prudencia como el recordatorio de que nadie es demasiado rechazado como para no ser usado por Dios. Quizás tú también has sentido el rechazo, el desprecio o la marca de tu pasado. La historia de Jefté te dice que no es tu origen lo que determina tu destino, sino la mano de Dios sobre ti. Y por último, recordemos a Samuel, quien aunque fue el último juez y más tarde profeta, marcó el cierre de este periodo y el inicio de la monarquía en Israel. Samuel es el ejemplo perfecto de alguien consagrado desde niño al servicio de Dios, criado en el templo bajo la guía de Elí. Fue él quien escuchó la voz de Dios en la noche, cuando aún era un niño, respondiendo con la frase inmortal: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue juez, profeta y guía espiritual. Condujo al pueblo en una transición histórica y ungió a los primeros reyes, Saúl y David. Su vida nos enseña que la escucha atenta a Dios es más poderosa que cualquier estrategia humana. Samuel fue íntegro, obediente y se mantuvo firme en una generación donde muchos se habían apartado. Su legado fue dejar claro que la verdadera autoridad proviene de la relación con Dios. Cada uno de estos jueces, con sus victorias y fracasos, nos recuerda que la batalla espiritual es real, constante y personal. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan desviar, oprimir y destruir. Pero así como en los días de Israel, Dios levanta hombres y mujeres dispuestos a creer, obedecer y pelear con las armas de la fe. Hoy tú eres llamado a ser un juez en tu propia generación, alguien que se levanta en medio de la confusión, que marca la diferencia en su familia, en su negocio, en su comunidad. No necesitas un ejército numeroso ni una posición reconocida, solo necesitas la disposición de decir: «Aquí estoy, úsame, Señor». No te quedes como espectador de la historia bíblica, conviértete en protagonista de la tuya. ¿Cuál es tu batalla hoy? ¿Cuál es tu Madián, tu filisteo, tu opresor invisible que roba tu paz? Como Débora, levántate y profetiza victoria. Como Gedeón, atrévete a creer que con poco Dios hace mucho. Como Sansón, confiesa tus debilidades y clama por redención. Como Jefté, entiende que tu pasado no limita tu propósito. Y como Samuel, mantén tu oído abierto a la voz de Dios. Tu vida puede ser la diferencia que inspire a otros a levantarse. Este es tu tiempo, tu generación te necesita y el cielo espera tu respuesta.